Hola, ¿qué tal? Amigos de Reporte Knicks, muy buenas noches a todos ustedes. Si es que se puede decir, perdón, buenas noches. Vaya día para los Knickerbockers, un día complicado para ser parte del equipo, también aficionado, y las decisiones que se toman también desde la gerencia. Me parece que no ha sido nada sencillo todo lo que ha pasado en literalmente este sábado con el equipo de la Gran Manzana. Pero bueno, ya platiqué en un live hoy por la mañana con respecto al canje entre los Raptors y los Knickerbockers, con el cual sale del equipo RJ Barrett y también Immanuel Quickley, mientras que llega OJ Anunoby. Una situación complicada por diferentes aspectos, pero bueno, esa parte ya analicé un poco en el live previo. Si quieren pueden ir directamente al archivo que tenemos aquí en Instagram para revisar las reacciones de justamente esa situación. También el próximo lunes en el podcast estaré profundizando un poco más en todo lo que implica este canje para los Knicks, pero enfocados en lo que sucedió esta noche allá en Indiana. Justamente ese canje vino también a complicar mucho la situación. De entrada era un partido muy difícil. Yo lo comenté desde la previa y en el podcast del lunes pasado, que esta semana iba a ser bien complicada para los Knicks. Arrancaban enfrentando a un poderoso equipo de los Bucks. Afortunadamente lograron sacar esa victoria en el mejor partido de toda la temporada. Pero después iban a enfrentar al Thunder y posteriormente ayer al Magic. Después de eso, justamente el partido de hoy en contra de los Pacers. Pero de lo que yo comentaba básicamente es que estos equipos, a todos los que iban a enfrentar, eran equipos poderosos. Diferente, podríamos decir, el estilo de juego de los Bucks que el del Thunder, del Magic y también, por supuesto, del equipo de los Pacers. Pero uno de los juegos que más preocupaba era precisamente el de hoy, porque este equipo de los Pacers llegaba como la mejor ofensiva de toda la NBA, con 126 puntos en promedio por partido, aunque tenía también la debilidad de que era la tercera que más puntos anotaba también, con 124 puntos por partido. Entonces, desde ese punto de vista, era complicado por un lado, porque los Knicks han sufrido bastante en la parte defensiva, pero también había, digamos, esa pequeña ventana de posibilidad que los Knicks eran un equipo, o son un equipo que también, si logra calentar la mano, puede encestar muchos puntos. Y si tomamos en cuenta también la cantidad de puntos que los Pacers permiten, por ahí se abría una pequeña ventana. Sin embargo, la realidad es que la dinámica que tiene este equipo de los Pacers se veía muy complicada precisamente para los de la Gran Manzana, porque los problemas a la defensiva, las ayudas y todo eso marcaban una diferencia realmente clara a favor del equipo de Indiana. Y si luego a eso le agregamos esta situación de que salen del equipo RJ Barrett e Immanuel Quickley, se complicaba más, porque al ser hoy mismo esa noticia, por supuesto no daba tiempo de que los Knicks pudieran recibir a sus jugadores, de que empezaran un poco a conocer a sus compañeros. O sea, no había forma de que jugaran, pero sí estaba siendo afectado porque iban a tener 2 jugadores menos en la rotación, una rotación que de por sí sabemos que ya es corta por la salida más bien por la lesión de Mitchell Robinson, también la lesión de Jericho Sims. Además de eso, otra situación es que primero aparecía como cuestionable Quentin Grimes y minutos antes del partido se confirmó que no iba a poder jugar. Entonces te quedabas sin Jericho Sims, sin Mitchell Robinson, también en este caso sin Quentin Grimes y por supuesto sin estos otros 2 jugadores que se fueron, RJ Barrett e Immanuel Quickley. Entonces eran 5 jugadores menos los que tenía este equipo de los Knicks en la rotación específicamente para este partido, lo cual hacía que otros jugadores que estaban en la banca tendrían que venir a tomar algunos minutos. Específicamente estoy hablando, por supuesto, primero de Taj Gibson, que iba a tener que ver más minutos. También Miles McBride, lo vimos bastante tiempo sobre la duela. E incluso terminamos viendo a Evan Fournier, un jugador que estaba literalmente relegado. Incluso entraba muchas veces el equipo de la segunda y tercera unidad, y en ocasiones ni siquiera veía la duela a pesar de esa situación. Evan Fournier hoy vio minutos precisamente por esta situación.
El tema también anímico por todos los movimientos es un aspecto que desafortunadamente también termina afectando al equipo. Entonces, muchas cosas pasaron hoy precisamente para el equipo que hacían complicado tener una victoria. Creo yo que analizar un poco más a fondo el partido de hoy, aunque lo voy a hacer en unos minutos, es un poco más complejo porque eran demasiados factores los que estaban ya en contra del equipo. Insisto, la dinámica de los Pacers, los problemas a la defensiva de los Knicks, tantos jugadores con los cuales no iban a poder contar. Entonces, la cosa se complicó, de por sí era complicada en la mañana, se complicó más en el transcurso de la tarde. Y pues bueno, finalmente los Knicks terminan cayendo en este partido y lo hacen de una manera que me parece muy clara, porque pelearon básicamente el primer periodo, fueron competitivos y a partir del segundo cuarto las cosas se terminaron. Intentaron en ciertas ocasiones recortar las distancias, pero en la segunda mitad básicamente no pudieron recortarla a menos de doble dígito. Un partido en verdad, podríamos decir para el olvido, pero que nos da un poco el panorama de lo que podría ser. Ahora, obviamente, esta situación no se hubiera dado si el canje no hubiera sido, digamos, tan inmediato, si hubiera habido posibilidad por lo menos de que tuviera algo de tiempo de juego OJ Anunoby, pero pues eso ya, digamos, queda en el pasado. Sí podemos decir que por todo lo que sucedió alrededor de los Knicks este día en específico, creo que podemos borrar un poco lo que pasó en el partido allá en Indiana. No significa que si se hubiera quedado RJ e Immanuel Quickley, si el cambio hubiera sido mañana, hubiera sido diferente. No lo sé, pero creo que hubiera sido más justo poder hacer un balance más real de lo que sucedió hoy en el partido. Pero vamos a revisar rápidamente qué fue lo que pasó, porque los Knicks, insisto, empezaron bien el primer periodo, tomaron de hecho una ventaja que fue de 9 puntos. Pero poco a poco se fue emparejando el partido. Los Pacers tomaron su primera ventaja cuando quedaba menos de un minuto por jugar y terminaron al frente después de ese primer periodo por 5 puntos. Ahí, de las cosas, digamos, interesantes que había del equipo de los Knicks, Donte DiVincenzo, que de hecho fue el mejor jugador de todo el partido, 8 puntos, Bronson 7, Hart 5 puntos, pero también 7 rebotes y 3 de ellos fueron ofensivos. Y Julius Randle 5 puntos. Lo que va a suceder con Hart también va a ser bien interesante, porque va a haber muchos más minutos seguramente y eso va a ser algo que vaya a ir, digamos, ayudando a él para su desarrollo, pero también va a ser importante lo que él pueda hacer para que los Knicks puedan ganar. Después de eso, los Knicks lograron empatar el partido en el segundo periodo, no pudieron retomar la ventaja. Los Pacers se volvieron a separar por 7 en ese segundo cuarto. Otra vez los Knicks volvieron a empatar el partido con 4 minutos por jugar en el segundo periodo y terminaron abajo al medio tiempo por 2 puntos. Hasta ahí todavía parecía que los Knicks podían estar compitiendo. Había respuesta del equipo de la Gran Manzana a esa vorágine ofensiva que tiene este equipo de los Pacers. Yo les decía precisamente en el podcast y también en el análisis que les mencionaba de la mañana, que iba a ser bien complicado, porque si no habían visto ustedes jugar a los Pacers, es un equipo que literalmente corre la duela de un lado a otro, una velocidad impresionante, tiran de 3 prácticamente, el clásico catch and shoot, no tienen, no esperan absolutamente a nada y son muy efectivos. Llegaremos precisamente también a la parte de las estadísticas en ese aspecto, pero a pesar de eso los Knicks lograron competir. Creo yo que sí, el hecho de que hubieran tenido menos jugadores en la rotación, por supuesto que les terminó afectando, y creo que esa fue una de las claves también para que este partido pues se definiera prácticamente desde principios del tercer periodo para el equipo de los Pacers. Pero insisto, todavía hasta la primera mitad parecía que había un poco de esperanza, porque los Knicks, si bien estaban recibiendo muchísimos puntos, estaban respondiendo básicamente también al mismo nivel. ¿Qué teníamos de información con respecto a esta primera mitad? Bueno, los triples. Los Knicks estaban lanzando bastante bien porque consiguieron 9 triples de 18 intentos, un 50% de efectividad bastante bueno, pero los Pacers también estaban con un excelente 50% de efectividad, 10 de 20 para ellos. Parejo hasta ese momento.
Las asistencias también fue un factor clave. Los Knicks 15 asistencias en 24 canastas, bastante bueno. Mientras que el equipo de los Pacers 19 asistencias en 25 canastas, que también era una de las cosas que yo mencionaba previamente. Este equipo de los Pacers es el mejor en toda la NBA, tanto en puntos como en asistencias por partido, y hoy una vez más también lo demostraron. Pérdidas a la primera mitad, los Knicks 7 que les costaron 7 puntos, los Pacers 11 que les costaron 13, por ahí más o menos se balanceaba la situación. Y después uno de los aspectos que yo mencionaba justamente, que iba a ser un impacto la salida de Immanuel Quickley, principalmente en el tema de la segunda unidad. Solamente en la primera mitad, la banca de los Pacers 30 puntos, mientras que la de los Knicks apenas 10. Por supuesto, esto tiene que cambiar. En cuanto entre Anunoby, Josh Hart regresará a la segunda unidad seguramente, y ahí probablemente las cosas se empiecen a balancear un poco, aunque definitivamente la aportación que hacía Immanuel Quickley me parece complicado que alguien la pueda cubrir. Pero en este partido claramente se vio la ausencia de una segunda unidad poderosa. Rebotes ofensivos, los Knicks ganaron esa batalla, tuvieron 9 y consiguieron 14 puntos. Es básicamente esta parte de las estadísticas que nos reflejan por qué los Knicks sí lograron todavía competir un poco. Al medio tiempo, Donte DiVincenzo 15 puntos, 4 rebotes y 3 robos. Julius Randle 15 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Jalen Brunson 13 puntos y 4 asistencias. Mientras que Josh Hart 7 puntos, 8 rebotes y 1 robo. Insisto, hasta ahí parecía todavía un poco tranquila la situación. Bueno, no tranquila, pero manejable por lo menos para los Knicks, porque se mantenían cerca. El problema llegó básicamente en el tercer periodo, una vez más ese bendito tercer periodo. Los Knicks primero lograron recuperar la ventaja en los primeros minutos, básicamente unos instantes solamente. Reaccionó el equipo de los Pacers, que poco a poco fue aumentando la ventaja. Llegaron a tener en ese periodo 16, que fue la máxima en ese momento. Y eso se debió precisamente también a la ofensiva, lo que yo les decía, los triples. Solamente en ese tercer periodo fueron 8 triples. 8 triples de los Pacers, que obviamente se convierten en 24 puntos. Y para que podamos hacer un balance de lo que sucedió, fueron entonces 24 puntos solamente procedentes de los triples para los Pacers, mientras que los Knicks en todo el periodo consiguieron apenas 30 puntos. Es decir, básicamente igualó la productividad total el equipo de los Pacers con únicamente triples. Ya no le agregamos los demás puntos, pero al final ese periodo terminó 30 puntos a 41 a favor precisamente de ese equipo de los Pacers de Indiana, y terminaron arriba por 13 puntos cuando acabó ese tercer periodo. Después básicamente el último cuarto fue un trámite, porque los Pacers, insisto, mantuvieron el ritmo. Hubo momentos en que los Knicks lograron todavía más o menos recortar la distancia. En algún punto la redujeron hasta solamente 10 puntos, pero fue lo mínimo, es decir, nunca bajó de un doble dígito esa desventaja. La máxima fue de 17 puntos. Ese momento que yo les menciono que los Knicks lograron recortar a 10 fue cuando quedaban aproximadamente 2 minutos por jugar. Parecía que podían tener esa última racha para alcanzar o por lo menos tratar de cerrar ese partido. Sin embargo, en los últimos minutos, una vez más, esa ofensiva dinámica, poderosa, básicamente imparable de los Pacers volvió a extender la ventaja hasta 17 puntos, y ahí se terminó el partido. Que insisto, básicamente se había terminado desde el tercer periodo, pero los Knicks lograron pelear un poco, gracias precisamente también a lo que hizo Donte DiVincenzo. Pero sí, bastante complicada la situación, bastante complicado poder hacer un análisis, insisto, por todo lo que ya les comenté al principio de este podcast, de este en vivo. Pero de las cosas importantes, los triples. Fueron 23 triples en total por parte de este equipo de los Pacers, 23 en 42 intentos, un 55% de efectividad detrás del arco. Es una verdadera locura, pero es básicamente a lo que se dedica este equipo. Ellos viven de una ofensiva poderosa, una ofensiva dinámica, viven de que el triple les caiga, y si eso funciona, definitivamente no hay absolutamente nadie que los pueda detener. Hoy fue esa situación. Los Knicks no tiraron mal de 3 tampoco, tuvieron 17 triples en 37 intentos para un 46% de efectividad, pero también, insisto, los momentos en los que las cosas suceden
cuando los Knicks trataban de repuntar, es cuando empezaron a caer esa lluvia de triples que literalmente los sacó del partido. No hay mucho más que analizar con respecto a esto. Habrá que ver cómo se acopla el equipo de los Knicks con este cambio. Se espera que ya OJ Anunoby pueda estar disponible para jugar el próximo lunes en otro partido de verdad durísimo para los Knicks. Es en contra de los Timberwolves de Minnesota, que son el mejor equipo de la conferencia del Este. Ya le ganó Minnesota esta temporada a los Knicks y literalmente también les pasó por encima. Entonces se viene otro partido complicado porque aunque ya esté OJ Anunoby, va a ser complicado que pueda estar en ritmo, que exista esa química con sus nuevos compañeros, y de cualquier manera la rotación va a seguir siendo corta para este equipo de los Knicks hasta ver qué sucede con estos cambios. Y de las cosas también importantes es que seguramente vamos a ver más cambios en los próximos días antes de la fecha límite de canjes, probablemente salgan otros jugadores, ya estaré platicando de eso en el podcast, pero bueno, una noche para el olvido, un día muy complicado para los Knicks. Y pues quería dejar hasta el final solamente una noticia positiva, porque después de todo la verdad es que sí fue muy difícil ser analista, fan o cualquier cosa que ustedes sean seguidores de los Knicks. Hoy fue un día bastante complicado. Lo mejor que sucedió hoy fue la actuación de Donte DiVincenzo. Donte DiVincenzo, que está convertido en un verdadero jugadorazo, que está aportando muchísimo a los Knicks y que ahora con estos movimientos precisamente va a haber muchos más minutos en la duela y se van a necesitar más actuaciones como la que tuvo hoy. La mejor actuación en toda la carrera de Donte DiVincenzo. Terminó con 38 puntos, de los cuales consiguió 7 triples en 11 intentos para un 64% de efectividad, y además de eso también agregó 6 rebotes, 2 asistencias y 4 robos, aparte también un bloqueo. Un juego completo, un juego redondo por parte de Donte DiVincenzo, que nos deja claro que es uno de los jugadores en los cuales los Knicks se van a enfocar mucho y de los cuales los Knicks necesitan bastante aportación para poder seguir peleando en lo que resta de la temporada. Esta es la segunda vez que Donte DiVincenzo rompe su récord de carrera jugando con el equipo de la Gran Manzana. Recordemos que hace un par de meses, básicamente, bueno, poco más de un mes y medio, el 18 de noviembre específicamente, en contra del equipo de los Hornets de Charlotte, consiguió 25 puntos. Hasta ese momento era su máxima en toda su carrera y ahora consiguió esos 38 puntos que pues rebasó por muchísimo la cantidad que tenía previamente. Quería dejarlos con esa noticia porque la verdad sí ha sido complicado el día, pero bueno, Donte DiVincenzo demostrando que merece también portar el jersey de los New York Knicks. No me queda, como siempre, nada más que agradecerles que me hayan acompañado en este reporte post partido, y así termina entonces la semana de los Knickerbockers con una extraordinaria victoria el lunes de Navidad en contra del equipo de los Bucks de Milwaukee, y después 3 derrotas muy dolorosas y muy complicadas, y ya veremos qué le depara el futuro a estos Knicks con este cambio que tienen. Yo estaré de vuelta el próximo lunes para traerles el reporte de lo que haya sucedido en ese partido en contra de los Timberwolves. Soy Oscar Pérez, les agradezco que me hayan acompañado, les deseo a todos un muy feliz año 2024 y esperemos que también a los Knicks les vaya mucho mejor en lo que resta de esta temporada ya en el 2024. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Hasta luego.